¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares de hoy. En el Senado de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que busca reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. El gobierno de Israel declaró un estado de situación especial en el frente interno ante los posibles nuevos ataques por parte del grupo terrorista Hezbollah. Estados Unidos ha decidido enviar más tropas a Medio Oriente debido a la escalada de enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Japón denunció que un avión militar ruso ha violado su espacio aéreo en 3 ocasiones. Este incidente ha sido calificado como sumamente lamentable por el ministro de Defensa japonés Minoru Kihara. Empezamos con el desarrollo de la información. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Ben Cardin, ha presentado un proyecto de ley llamado Ley Verdad, que busca reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Esta iniciativa no solo desafía al régimen de Nicolás Maduro, sino que también propone sanciones contra funcionarios y entidades extranjeras que apoyan su dictadura. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el demócrata Ben Cardin, ha dado un paso significativo al anunciar la introducción de un proyecto de ley que busca reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Esta iniciativa, denominada Ley Verdad, no solo busca desafiar al régimen de Nicolás Maduro, sino que también pretende imponer sanciones a los funcionarios y entidades extranjeras que apoyen su dictadura. Cardin ha enfatizado que la propuesta es un paso esencial hacia una Venezuela libre y democrática. Al reconocer a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España tras los comicios, el senador subraya la necesidad de validar los resultados electorales y restablecer la legitimidad en la política venezolana. La Ley Verdad también propone sancionar a aliados del régimen de Maduro, incluyendo actores rusos, chinos, iraníes y cubanos que han brindado apoyo en materia de seguridad. Esta medida busca incrementar la presión internacional para que se respeten los resultados auténticos de las elecciones y se termine con la crisis política que asola a Venezuela. La reciente aprobación de resoluciones por parte del Congreso Español y del Parlamento Europeo, reconociendo a González Urrutia como presidente electo, se suma a esta creciente presión. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora en Venezuela, ha denunciado que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, que otorgan la victoria a Maduro sin mostrar las actas, son parte de un fraude sistemático. Y por su parte, el líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, criticó al gobierno de Pedro Sánchez por no reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Feijóo acusó al embajador español en Venezuela, Ramón Santos, de estar al tanto de la coacción ejercida sobre González Urrutia mientras este se encontraba refugiado en la embajada española. Además, cuestionó la posición del gobierno español, que contrasta con el respaldo de las Cortes y el Parlamento Europeo hacia González Urrutia. El líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, ha levantado una fuerte crítica hacia el gobierno de Pedro Sánchez por su negativa a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Esta controversia se agrava tras las denuncias de coacción a González Urrutia mientras se encontraba en la embajada española en Caracas, en condición de refugiado. Núñez Feijóo señaló específicamente al embajador venezolano en Venezuela, Ramón Santos, afirmando que este es consciente de la presión ejercida sobre González Urrutia, quien se encontraba esperando asilo político.
El embajador español es consciente de que se está coaccionando a ese vencedor legítimo de las elecciones y se presta a la embajada del país para hacer un acto de coacción, de presión, absolutamente imposible de convalidar en un régimen democrático ordinario como es el español, declaró Núñez Feijóo en una emisora de radio. El líder del PP también cuestionó el papel de España como intermediario entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, sugiriendo que el gobierno ha facilitado la salida del país de actores opositores en lugar de proteger a un presidente electo. Esta actitud contrasta con la postura adoptada por las Cortes españolas y el Parlamento Europeo, que han reconocido a González Urrutia como el presidente legítimo, respaldando las actas recolectadas por la oposición. La falta de reconocimiento por parte del gobierno de Sánchez no solo pone en entredicho su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sino que también refleja una preocupante falta de alineación con el sentir de la comunidad internacional. Y en otras noticias, el presidente de Argentina, Javier Milei, reafirmó su firme compromiso con el equilibrio fiscal durante una aparición en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde declaró que no está dispuesto a negociar este objetivo. Nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista, afirmó ante un entusiasta público de aproximadamente 200 personas. Milei destacó que la Argentina se está poniendo de pie abrazando las ideas de libertad y se mostró convencido de que su gobierno logrará hacer el mejor gobierno de la historia. Desde su llegada al poder en diciembre, ha implementado una política de austeridad drástica para enfrentar la inflación crónica y las consecuencias de décadas de gasto gubernamental desmedido. El mandatario argentino se refirió a su administración como la responsable de la reforma estructural más grande de la historia, con el objetivo de convertir a Argentina en el país más libre del mundo. A medida que Milei avanza en su agenda de reformas, el desafío será gestionar las expectativas y necesidades de una población que ha sufrido años de crisis económica por las políticas kirchneristas, mientras intenta mantener su firme postura fiscal. Y por otro lado, el hombre acusado de un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump había dejado una nota advirtiendo de sus intenciones meses antes de este incidente. Esta información fue divulgada este lunes por el Departamento de Justicia, que argumenta la necesidad de mantener al sospechoso bajo custodia mientras avanza el proceso legal en su contra. El sospechoso, identificado como Ryan Wesley Ruth, de 58 años, fue arrestado en West Palm Beach, Florida, después de acercarse al campo de golf donde Trump estaba jugando, portando un rifle AK-47 equipado con mira telescópica. Las acciones de Ruth han generado preocupaciones significativas sobre la seguridad del expresidente de Estados Unidos. En respuesta a estos eventos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que permite a la Fiscalía Estatal llevar a cabo su propia investigación, lo que podría resultar en cargos estatales por intento de asesinato. Ruth compareció este lunes en un tribunal federal donde se determinó su detención preventiva. Este incidente no solo plantea serias preguntas sobre la seguridad de figuras políticas, sino que también resalta la creciente polarización en Estados Unidos por consecuencia de la retórica implementada por la administración de Joe Biden y Kamala Harris en contra del candidato republicano y expresidente Donald Trump. Y luego les contamos que también tras el segundo intento de asesinato contra Donald Trump en el programa En Contexto, el investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Hacha, cuestionó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por admitir que al servicio secreto del país norteamericano le faltan las condiciones ideales para realizar su labor. Escuchemos. Lo que digo no tiene ninguna connotación de naturaleza partidaria. El primer servidor en los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos. Y cuando el señor Joe Biden
dice y por lo tanto admite de que el servicio secreto de los Estados Unidos necesita recursos, necesita mejorar en relación a su equipamiento, en relación a su doctrina, en relación a su entrenamiento, pues lo primero que se te tiene que ocurrir como ciudadano es, él es la cabeza del Ejecutivo. Si él tiene esa percepción, y recordemos que es la seguridad que lo cubre a él, a los expresidentes, así como a los candidatos. ¿Por qué el Ejecutivo no hizo constar esto con un grado de prevención? Porque lo correspondiente sería que a esta evaluación le hubiera seguido una solicitud de recursos al Congreso. Esa es, yo creo, la primera gran interrogante y una respuesta que debería anular cualquier debate. Si el presidente de los Estados Unidos admite que el servicio secreto no tiene las condiciones ideales, no está equipado de una forma aceptable, no tiene el nivel de preparación adecuado y la doctrina pertinente, todo lo demás debería ser simplemente una cobranza en el buen sentido, en el sentido institucional de la palabra, para que funcione toda la estructura, nuevamente, organizacional, institucional del Estado norteamericano para proveer esta situación. Yo creo que, aunque parezca simplista, yo creo que es demoledor el hecho de que el propio presidente a las pocas horas haga semejante admisión. Con estas declaraciones cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. En esta edición de Informe Diario, el gobierno de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, ha declarado una situación especial en el frente interno ante la posibilidad de nuevos ataques de Hezbollah, grupo terrorista respaldado por Irán. Este estado especial permite al gobierno ampliar sus poderes sobre la población civil en situaciones de emergencia. En respuesta a los bombardeos israelíes, Hezbollah lanzó misiles contra posiciones israelíes, aumentando la preocupación por un conflicto mayor en la región. El gobierno de Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, ha declarado un estado de situación especial en el frente interno ante los posibles nuevos ataques por parte de Hezbollah, la organización terrorista libanesa respaldada por Irán. Esta medida se produce en un contexto de creciente tensión, con ataques aéreos israelíes dirigidos a múltiples áreas del Líbano, incluida la capital Beirut. La declaración de situación especial es un mecanismo legal que permite al gobierno israelí ampliar sus poderes sobre la población civil en situaciones de emergencia. Con esta medida, las autoridades militares obtienen mayores facultades, incluyendo la capacidad de prohibir reuniones y restringir movimientos en áreas consideradas de alto riesgo. La decisión fue votada por miembros del gabinete de forma remota y tiene una duración inicial de 48 horas, aunque podría ser prorrogada si así lo deciden las autoridades. La escalada de violencia se ha intensificado, con informes de que Hezbollah ha lanzado decenas de misiles contra posiciones militares israelíes en respuesta a los bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel. Esta serie de ataques y represalias alimentó la preocupación por una posible guerra a gran escala en la región. Estados Unidos ha expresado su apoyo a Israel, reafirmando su derecho a defenderse frente a las amenazas de Hezbollah. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, conversó con su homólogo israelí, Yoav Gallant, justo antes de la nueva ola de ataques en el sur del Líbano, destacando la importancia de la cooperación entre ambos países en la seguridad regional. Estados Unidos ha decidido enviar más tropas a Medio Oriente debido a la escalada de enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en Líbano. Una situación que podría desbordarse en un conflicto regional más amplio, aunque el Pentágono no ha dado detalles específicos sobre el número de efectivos adicionales. Ya hay cerca de 40.000 soldados estadounidenses en la región. Este refuerzo busca, según el portavoz del Pentágono, Pat Ryder,
prevenir el riesgo de que la situación empeore, pero sin confirmar las tareas específicas de las tropas. En los últimos días, Israel ha intensificado su ofensiva contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Líbano, que han dejado cientos de muertos y heridos. Israel está intensificando sus operaciones en el norte, advirtiendo a los residentes que evacúen las áreas cercanas a los depósitos de armas de Hezbollah. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha urgido a sus ciudadanos a abandonar Líbano, advirtiendo del peligro creciente de una guerra a gran escala en la región. Israel lanzó ataques contra más de 800 objetivos de Hezbollah, incluyendo operaciones en Beirut. Uno de los objetivos fue el comandante Ali Karake, tercer líder en importancia del grupo terrorista. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu enfatizó que Israel no puede permitirse esperar a ser atacado. La política de anticipación que está llevando a cabo Israel es fundamental para proteger a sus ciudadanos y evitar un conflicto más amplio que podría involucrar a otros actores regionales. Y en otras noticias, Japón denunció que un avión militar ruso violó su espacio aéreo en 3 ocasiones, una clara provocación que ha generado una fuerte respuesta del gobierno japonés. Este incidente, que marca la primera incursión de este tipo desde el 2019, ha sido calificado como sumamente lamentable por el ministro de Defensa japonés Minoru Kihara. El avión ruso de patrulla Il-38 penetró en el espacio aéreo sobre las aguas territoriales de Japón, específicamente frente a la isla Rebun, en el norte de Hokkaido. En reacción inmediata, Tokio movilizó aviones de caza F-15 y F-35, emitiendo advertencias tanto por radio como a través de bengalas, demostrando su disposición a defender su soberanía. Este acto de violación del espacio aéreo no es un incidente aislado, sino que se enmarca en un patrón de comportamiento agresivo por parte de Rusia, que ha estado intensificando sus acciones en la región del Pacífico. Japón, al igual que otros países occidentales, ha alineado su postura con respecto a la invasión rusa de Ucrania desde febrero del 2022, proporcionando apoyo financiero y material a Ucrania, así como sanciones contra individuos y organizaciones rusas. La provocación rusa subraya la creciente tensión en la región y plantea serias preocupaciones sobre la seguridad nacional de Japón. Las autoridades japonesas han emitido un mensaje de protesta muy seria al gobierno de Moscú, instándolos a evitar futuros incidentes que amenacen la estabilidad regional. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Les contamos que el presidente argentino Javier Milei dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que criticó la Agenda 2030 y de la ONU. El mandatario agregó que el país sudamericano abandonará la posición histórica de neutralidad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas,
no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Recuerden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta una próxima edición. Permiso.